Nuestro compatriota, convecino, radicado en Holanda, Javier Ruiz, abogado ante el Tribunal Penal Internacional. Javier, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto saludarte. Gracias igualmente y gracias por estar siempre atento y colaborando con nosotros. ¿Por qué No, por favor, es un gusto. el ataque o atentado o objeto de acción de guerra de la demolición de una sección de la presa de Nova Karkova que ha provocado toda esta situación tremenda es un crimen de lesa humanidad? Mira, yo creo que tu pregunta tiene dos respuestas. Una, yo creo que el ataque a la represa de Nova Karkova responde a una, no sé si estrategia, pero sí es un formato de guerra que tiene la Federación Rusa, ¿no? El mismo tipo de guerra de arrasar con todo lo que encuentra, ¿eh? Formato Siria, formato Chechenia. ¿Y por qué es un crimen de guerra? Porque así lo establece el artículo 8 del Estatuto de Roma. Primero, como si fuera un genocidio, es decir, en la definición de genocidio se encuentran todas las disposiciones todos los hechos, digamos, están englobados todos los hechos que violan los convenios de Ginebra. Recordemos que los convenios de Ginebra hacen lo que es el derecho internacional de conflictos armados, esto es el derecho de Ginebra y el derecho de la Haya. El derecho de Ginebra es el derecho que regula los usos y costumbres de la guerra, y el derecho de la Haya es la protección de las víctimas y civiles en conflictos. Y bueno, y es aquí donde eh, ha violado, digamos, al ser un crimen de guerra y al volar una represa, la protección de represas, junto con otras, protección de otros bienes, como los bienes culturales y otras cosas más, hacen que sea un crimen de guerra, ¿no? Mm, Perfectamente, eso es del juego del artículo 8 del Estatuto de Roma con el concepto de genocidio, digamos, ¿no? claro. Ahora, yo sigo y siempre recomiendo desde Sí, aquí Euronews, sí. que es, digamos, una estructura que financia justamente el gobierno de la Unión Europea, que en líneas generales tiene una cobertura más que interesante. Ayer hablaba con unos colegas ya en privado y le decía, la verdad que a mí me avergüenza que medios de la dimensión de Clarín, Nación, el propio Infobae no tengan un Mm. corresponsal permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, podrían no ser argentinos, pero podrían ser algunos de los freelance que están, pero esto Claro. no es la historia. La verdadera historia es que en la cobertura cotidiana, cuando hacen el briefing diario del estado de la guerra, siguen hablando de que hay dudas si fue Rusia o fue Ucrania. Y la verdad que Mm. mirándolo desde acá, yo quiero ser muy prudente, no hay manera en que vos pienses que a los ucranianos eso les podía convenir en algo, cuando además son los únicos que hacen el esfuerzo por rescatar a la gente en el medio de los ataques continuamente de carácter criminal contra la Mm. población civil de los rusos, ¿no? Claro. Mira, la cuestión de la prudencia es algo que yo creo que los organismos internacionales, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional han hecho de ello este, una contracara, digamos, de la propaganda de guerra. Yo creo que con buen criterio lo que están tratando de determinar en estos momentos es si bien no hay dudas de que fueron los rusos, digamos, en, eh, en el común denominador piensa que fue un sabotaje. De hecho, ya habían hecho lo mismo en una represa menor, que está creo que a 60 o 80 kilómetros de la represa de Nova Karkova. Ya lo habían hecho una semana o 2 semanas antes. Mm, Desde el día 9 de junio, 9 de junio hay un informe del Comité de Helsinki, un informe que, si bien no es vinculante para el Tribunal Penal se agarra de ahí. Es un informe del Ujú. 9 de junio, es decir, en 2 días ya gente que tenían en Kherson fueron y estuvieron investigando, y aparentemente ya están responsabilizándolo del ecocidio de la Federación Rusa, apoyándose ahí. Luego hay un equipo que había mandado a Noruega, que también estaban ahí, por la Ujú. represa que habían volado una semana y media antes. Y también la Corte Penal está investigando, digamos, formalmente no hizo apertura de investigación independiente aún, pero lo va a hacer porque están investigando los hechos. Una vez que confirmen los Claro. hechos en el terreno fáctico
más allá de los papeles, ahora están en el terreno, ¿no? Están en la represa, los investigadores del tribunal. O sea, van a hacer una apertura independiente del atentado, digamos, de la voladura de la represa como crimen de guerra. Lo que no se sabe es si van a hacer uso de la figura, fundamentándolo en la figura de la violación de los convenios de Ginebra, digamos, del derecho del internacional humanitario, o si van a ser apoyándose en su propia doctrina, en su propia legislación. La Corte Penal tiene un documento que sacó en el año 2016, José Luis, acerca de la priorización de casos con daños ambientales, cuando empezó a hablarse del daño ambiental como crimen internacional, ¿no? Digamos, la incorporación, en esto tiene mucho que ver el derecho anglosajón y mucho movimiento que hizo un experto en derecho medioambiental, el profesor Philip Sands, un profesor del London College University. Hay todo un proyecto de enmienda para el Tratado de Roma desde el año 17, y yo creo que es el momento en que se pueda hacer referencia a ello. A esto yo agregaría, José Luis, si me permitís, ayer terminaron las audiencias de réplicas y dúplicas en la Corte Internacional de Justicia de la demanda del 17 de Ucrania contra Rusia por la Convención del Terrorismo y las formas de toda eliminación, ¿no? Y el equipo de abogados de Ucrania está encabezado por quien es hoy el secretario de la Academia de la Alta Derecho Internacional, Chimpul Tubelin, que fue profesor mío. Hemos estado la semana pasada con él. Y lo que él me refería es que, y lo comentábamos, es que Ucrania tiene en bandeja para demandar a la Federación Rusa nuevamente en la Corte Internacional de Justicia, además de lo que va a hacer la Corte Penal Internacional, ¿no? ¿Por qué te lo digo esto? Porque la Corte Internacional de Justicia viene haciendo una evolución y una interpretación de casos ambientales, pero fuertes, pero es algo rapidísimo, en los últimos 25 años, ¿no? Que para el derecho internacional son 2 días, ya hizo aplicación de derecho ambiental internacional en la opinión consultiva de Francia con Nueva Zelanda en el caso del 96. En el tema de las papeleras, elabora una serie de principios cuando habla de la teoría del hecho consumado, del achat accompli francés, y manda a negociar en la Comisión del Río Uruguay. En el caso de las balleneras japonesas del año 2010. En el caso Costa Rica con Nicaragua, un caso de hace 4 años, en el cual mandó a evaluar daño ambiental. Y en el caso de la represa del río Danubio, el caso que se llama Capsico Noquimar Project, el caso de Hungría con Eslovaquia, donde aplicó la responsabilidad internacional de los estados. Yo creo que tiene en bandeja Ucrania una demanda ya ganada de antemano en la Corte Internacional de Justicia contra la Federación Rusa por el tema del daño ambiental. Ahora bien, lo que es la responsabilidad penal internacional individual, eso va a ir por la Corte Penal Internacional. Lo que no sé si van a hacer, lo van a fundamentar en el ecocidio, digamos, que todavía, si bien no está incorporado como delito específicamente, pueden hacer uso, tienen la llave para hacer uso en la violación del convenio de Ginebra, que han violado digamos, todo el plexo normativo respecto a la protección de víctimas y de civiles en conflicto. Y también yo en el paper que hemos publicado he puesto su propia jurisprudencia en el caso de Omar al-Bashir. La Corte Penal Internacional ha manifestado que el envenenamiento de bombas de agua, en el caso con el cual una facción, se quería eliminar una facción étnica en el caso del Congo, y en el caso de Omar al-Bashir, había sido reputado como genocidio. Bueno, eso desde el 17-18 para la Corte Penal Internacional es genocidio, lo cual implica que tal vez lo puedan juzgar como genocidio, digamos, ¿no? Sí, como actos deliberados de envenenamiento o como actos deliberados del sabotaje claro, privando el derecho al agua a toda la población, ¿no? Bueno, habrá que ver en el decurso del tiempo hacia adelante, porque estas cosas siempre son hacia adelante, ¿no? Sí. Pero evidentemente hay un marco global que lo que está poniendo es cada vez más condiciones,
y que hará que una vez que esto, porque esto va a concluir en algún momento, se pueda ir avanzando conforme a derecho en la construcción, casi diría, de un nuevo escenario de derecho internacional. Como siempre, Javier, gracias Mirá, por ayudarnos a entender. Sí, te decime. anticipo dos cositas que me enteré. Hoy Dime. tuvimos a la mañana una reunión en el mes de octubre, Asamblea de Estados Partes, específicamente para debatir la incorporación del delito de ecocidio como enmienda al Estatuto de Roma. Octubre, noviembre Ajá. va a ser acá. Y así que creo que se puede venir por ese lado. Pero también tengamos en cuenta el escenario en la Corte Internacional de Justicia, una demanda de daño ambiental internacional de Ucrania contra la Federación Rusa. Bien. Bueno, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, muy amable. Un fuerte abrazo, José Luis. Bueno, seguimos nosotros ahora en un instante, 7:44, desde la cuenta Black Hole me dicen, buen día, ¿hay lugar a la duda en la situación de Cecilia? No, nadie duda, está claro que a esta chiquita le quitaron la vida, hay descripciones muy fuertes, hay cosas que creo que ya las entendemos todos. Yo la verdad que, no sé, es tan monstruoso todo lo que pasó, que está pasando, todo lo que esta gente hizo, ¿no? Que no sé si es necesario que yo le ponga todas las palabras a esta monstruosidad.